El próximo 14 de diciembre los chilenos están convocados obligatoriamente a las urnas para elegir a su futuro presidente entre la continuidad del oficialismo con la comunista y exministra de Trabajo Janet Jara o el cambio de la mano de la extrema derecha de José Antonio Kast, quien de hecho parte como gran favorito si suma finalmente los votos de las otras opciones de derecha y de extrema derecha que acudieron divididas a la primera vuelta de este domingo. Una división que además propició que la candidatura única de la izquierda quedara en primer lugar, aunque con menos del 30% de los apoyos. En medio de vítores y aplausos, Janet Jara subió al escenario para agradecer a sus partidarios. El domingo, la candidata de la amplia coalición de centro-izquierda Unidad por Chile obtuvo una estrecha ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La que fue ministra del Trabajo del presidente saliente promete asequibilidad, aumentar el salario mínimo y reforzar las fuerzas policiales y las prisiones. Pero luego de una campaña dominada por la preocupación sobre la inseguridad, teme que el aumento de la criminalidad empuje a los chilenos hacia la extrema derecha. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. No inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente. Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, la delincuencia ha aumentado en los últimos años, lo que podría favorecer al candidato ultraderechista José Antonio Kast. Además de querer expulsar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados, propone excavar una zanja a lo largo de la frontera con Bolivia y espera una victoria gracias al trasvase de votos durante la segunda vuelta. Estoy seguro de que trabajando en unidad, con los distintos equipos, con las personas que nos ha tocado representar a las distintas corrientes de la centro-derecha, de la derecha, podemos recuperar y reconstruir nuestra patria. Con este balotaje podría haber en Chile un gobierno de extrema derecha por primera vez después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años. Bien, ante este panorama, hoy en el debate de France 24 nos preguntamos, ¿tiene posibilidades Janet Jara o ya damos por hecha la victoria de José Antonio Kast en diciembre? Respecto a 2021, ¿qué cambios en el contexto explicarían un resultado distinto frente a casi las mismas opciones políticas? ¿Los chilenos apuestan por la extrema derecha o rechazan el legado del presidente Boric? Bien, para el debate contamos, por un lado, con René Jara. Él es doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Periodismo. Y por otro lado, con Gonzalo Müller. Él es analista político y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Y ambos están con nosotros desde la capital, desde Santiago de Chile. René, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir todos los programas de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí empezamos, René y Gonzalo. Antes de analizar en profundidad los distintos ángulos que pueden explicar estos resultados y que pueden un poco analizar a qué nos enfrentamos de cara al 14 de diciembre, les pido un breve comentario sobre su lectura, ¿no?, de lo que sucedió en esta primera vuelta para sentar las distintas posiciones en este debate. René, adelante. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que era una elección bastante con dos características principales. Una primera, que me parece muy relevante, es la presencia importante, ¿no es cierto?, de la derecha en sus diferentes versiones, ¿no es cierto? Hoy día se habla en Chile de que tenemos tres derechas, ¿no es cierto? Y esas tres derechas se presentan con todas con buenas posibilidades, ¿no es cierto?, de pasar a una segunda vuelta. Había una expectativa, ¿no es cierto?, sobre cómo iba a ser el score, ¿no es cierto?, y la performance de dos candidaturas muy, muy importantes. Primero la de la centro derecha, que estaba representada por Matei, por Evelyn Matei, y la sorpresa que se esperaba, ¿no es cierto?, de una mayor votación de un candidato, entre comillas, outsider, pero que ya formaba parte del escenario político, que es Johannes Kaiser.
Y finalmente lo que se dio es que aparece, ¿no es cierto?, en ese mismo sector, ¿no es cierto?, una sorpresa nuevamente de una persona que ya tenía experiencia en la carrera presidencial, ya se había presentado en la última elección, y que logra, ¿no es cierto?, un score bastante importante, casi 20%, que es Franco Parisi. Creo que esa es la sorpresa principal. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la candidatura oficial, ¿no es cierto?, que es la de la ex ministra Janet Jara, lo que vemos en el fondo es que si bien logra posicionarse en esta primera vuelta como la candidata más votada, el score no coincide, ¿no es cierto?, con las expectativas que tenían en su propio comando. Creo que eso es como a grandes rasgos el escenario que yo podría ver. Pues Gonzalo, le traslado a usted el análisis. ¿Concuerda con estos puntos? Sí, claro, lo que escribe René es correcto, ¿no? Si uno suma las alternativas de oposición al actual gobierno de izquierda, del cual formaba parte Janet Jara, suman el 70% de los votos, ¿no? Y Janet Jara obtiene el 26% de los votos y los candidatos de izquierda competitivos o quizás buscando ser una alternativa a Janet Jara, como Marco Enrique Minami y Eduardo Arte, obtienen el 1 y menos del 1%. Es decir, queda un escenario en la cancha complejo para Janet Jara, que de alguna manera está definido por esta relación de gobierno y oposición, ¿no? Para una exministra como Janet Jara del actual gobierno le ha costado mucho despegarse, desvincularse del gobierno, tomar distancia, incluso mostrar diferencias con el gobierno, pero pareciera ser que los electores han preferido otras alternativas más concretas de oposición, sumando el 70%, y de eso los tres candidatos de derecha obtienen el 50% de los votos. Entonces, se espera ver cómo logra romper ese techo del 30% de aprobadores del gobierno Janet Jara y avanzar hacia electores que actualmente están abiertamente en la oposición al actual gobierno. Les propongo que dividamos un poco este debate en dos bloques, una primera lectura de los resultados y un segundo bloque de análisis de qué se puede esperar para esta segunda vuelta, y ahí me interesaría que habláramos de este 70% que, Gonzalo, usted estaba señalando como bloque opositor a Jara, porque entiendo que ahí hay matices, pero volvamos al punto que usted mencionaba, René, se lo traslado, sobre esta losa que ha podido ser para Jara el gobierno de Gabriel Boric, que apuntaba Gonzalo. ¿Está de acuerdo, René? Sí, sin duda, es una de sus cargas, ¿no es cierto? Una de las mochilas que ella tiene que cargar y que inevitablemente le ha producido bastantes problemas en esta primera vuelta. Creo que esa es una de las mochilas, porque por supuesto también carga con otras. Por de pronto ha tenido una relación bastante conflictiva y mediática con su propio partido, que es el Partido Comunista, de larga historia, ¿no es cierto?, en nuestro paisaje político, pero que al mismo tiempo tiene una marcada, ¿no es cierto?, identidad que puede generar mucha resistencia, ¿no es cierto?, los electores de los sectores más medios, ¿no es cierto?, y sobre todo de la clase política que se identifica con partidos mucho más tradicionales, como la Democracia Cristiana, por ejemplo, u otros partidos como el PPD, la socialdemocracia que se conoce acá en Chile. Entonces, esa es una de sus mochilas. Y creo que en general, ¿no es cierto?, la conducta que tuvo en particular, ¿no es cierto?, el presidente Boric de intervenir en varias ocasiones, ¿no es cierto?, en ciertos momentos de la primera vuelta con declaraciones bastante directas, por ejemplo, contra la candidatura de Kast, creo que finalmente no aportaron mucho, ¿no es cierto?, al fortalecimiento de su opción para la primera vuelta. Entonces se espera que de alguna manera en esa segunda vuelta el gobierno quizá tenga una postura un poco más cauta respecto a las manifestaciones, ¿no es cierto?, que pueda tener el presidente o sus ministros. Y volviendo a este vínculo, ya no tanto con su partido, sino con el gobierno de Boric, del que ella fue ministra de Trabajo, ¿por qué le supone una losa más que un rédito del que pueda presumir de, por ejemplo, su reforma laboral? Gonzalo. Sí, yo creo que primero por la percepción de la propia candidata, ¿no? Para ser justo, el gobierno le pone un piso bastante alto para ser una candidata comunista, ¿no? Recordemos que los aprobadores del gobierno en general están en torno al 30% en la mayoría de los sondeos durante los últimos 3 años. Ese piso lo recibe Janet Jara por ser exministra, por haber trabajado y acompañado al mandato del presidente Gabriel Boric durante los primeros 3 años. Pero al mismo tiempo se le transforma en un techo muy bajo, ¿no? Entonces le da un piso alto para una candidata comunista, pero un techo muy bajo para ser competitiva en la elección presidencial. Por eso es que incluso la propia Janet Jara ha especulado con
al menos renunciar a la militancia del Partido Comunista como una señal de que buscaría abrirse hacia otro electorado o abrir un espacio de confianza hacia otro electorado. ¿Cuál es el problema? De nuevo, es la credibilidad, el momento en que se toma la decisión. Es una decisión, está la renuncia a su militancia, que ya la ha anunciado 2, 3 veces, no se ha producido, y que la última vez que la mencionó, de hecho en un debate presidencial, ya la descartó y la dejó como algo que iba a hacer si es que ganaba solamente la elección presidencial. Claro, veremos si tanto ella como Kast, ahora en el contexto de esta campaña de cara a la segunda vuelta, se ven forzados a tomar medidas, ¿no?, para, digamos, ir más allá de las palabras en lo que sería su moderación. René, le planteo, no sé si usted está de acuerdo en la lectura que hicimos, al menos a nivel internacional, de cómo el estallido social aupó a Gabriel Boric a la presidencia, entre otros determinantes. 4 años después, ¿qué ha sido de ese espíritu? ¿Cómo se explica su influencia o su no influencia en estos comicios? Yo creo que el estallido es una de las explicaciones, ¿no es cierto?, que en el fondo podemos dar para la llegada, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric a la presidencia. Claramente, el análisis internacional está en lo cierto. Pero lo curioso, ¿no es cierto?, es que se reproduce, ¿no es cierto?, una imagen muy similar, ¿no es cierto?, de esa segunda vuelta entre Gabriel Boric, ¿no es cierto?, y José Antonio Kast, y esta segunda vuelta. Lo único que ha cambiado, ¿no es cierto?, es el escenario, porque de alguna manera la derecha y la opción de José Antonio Kast llega mucho más fortalecida, en especial porque 2 de los candidatos, ¿no es cierto?, de la derecha ya le entregaron su apoyo explícitamente ayer, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Yanel Jara tiene cuesta arriba, ¿no es cierto?, este escenario, entendiendo de que en un escenario, por ejemplo, de un conflicto social propio, y ella de alguna manera lo ha expresado así, ella parece tener, ¿no es cierto?, y prometer un mayor control, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y de la movilización social. Parece prometer de alguna manera que tiene mayor control si es que hubiera, ¿no es cierto?, un segundo estallido, que es un escenario que de alguna manera ya ha salido, ¿no es cierto?, dentro de las evaluaciones para los próximos años. Y desde ese punto de vista también, uno podría decir que José Antonio Kast y la derecha no ha tenido, ¿no es cierto?, un buen control, ¿no es cierto?, de esos movimientos sociales. De hecho, en el segundo periodo, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, que justamente cuando se produce el estallido hay graves violaciones, ¿no es cierto?, a los derechos humanos, que fueron más o menos discutidas, pero de alguna manera el uso de la fuerza fue muy controversial, ¿no es cierto?, y produjo, ¿no es cierto?, un cierto desgobierno, del cual se supone este gobierno actualmente, el del presidente Boric, trató de hacerse cargo, pero que claramente está influenciado no solamente por lo social, sino que también por algunas manifestaciones un poco más complejas de narcotráfico y de migración vinculada, ¿no es cierto?, con algunos de estos fenómenos. Por lo tanto, creo que de alguna manera lo que le sucede a Yanel Jara es que de alguna manera puede identificarse con un mayor control, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto?, y un mayor control de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo creo que esa mochila es una mochila doble, una mochila de ser la continuidad y al mismo tiempo poder prometer mayor control. No necesariamente le va a alcanzar para una segunda vuelta. Enseguida hablamos de esto que mencionaba René, de cómo nos situamos ante una reedición casi de la segunda vuelta de 2021, aunque en un contexto evidentemente distinto. Pero antes, ¿por qué los jóvenes entre 18 y 24 años han optado en esta ocasión mayoritariamente, 1 de cada 3, según las encuestas de Atlas Intel, por José Antonio Kast? Gonzalo. Porque antes no votaban, porque hasta el 2021, ¿no?, las elecciones presidenciales eran con voto voluntario. Y por lo tanto, la gran mayoría de los jóvenes no votaba y habían 5 millones de personas mayores de 18 años que no votaban en las elecciones. A pesar de eso, la elección del 2021 con voto voluntario era la elección hasta ese momento de mayor participación en Chile, Rosa, con el 55% de participación. Ayer, domingo, 14 de noviembre, votó el 85% del padrón. Esa gran diferencia, casi 5 millones más de chilenos votando, ha producido un giro en la política chilena desde que se empezó con el voto obligatorio para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, ¿no?, donde se rechazó el proyecto de constitución propuesto por la Convención Constitucional. A partir de ahí, el voto obligatorio ha producido un giro y un cambio en el comportamiento por la masiva incorporación, no solo de jóvenes, sino de muchos millones de chilenos que no estaban viendo en el voto una alternativa para manifestar su opinión o su preferencia o
incluso provocar un cambio político. Claro, entonces les pregunto cómo se explican que el hecho de que acudan a las urnas millones de personas que si no estuvieran obligadas no acudirían, que incluso se puede leer que no están especialmente interesadas en quién sea electo presidente, decante la balanza a favor de la extrema derecha. René. Sí, bueno, eso es un tema bastante lógico que ha sido bien discutido, ¿no es cierto?, por varios colegas, analistas, ¿no es cierto?, que se interesan sobre la vida política chilena. Una de las hipótesis, ¿no es cierto?, es que existe un votante que no participaba en las elecciones previamente, que se ha visto obligado, ¿no es cierto?, a participar de las elecciones porque, por supuesto, el voto obligatorio en Chile viene también de la mano con el fortalecimiento de algunas multas, ¿no es cierto?, por el tema de no votar. Entonces, de alguna manera lo que ha pasado es que personas que no se informan necesariamente de manera muy intensa, que no tienen una posición política muy fuerte, que no tienen una orientación política muy fuerte hacia algún partido, bueno, se ven obligadas, ¿no es cierto?, a tomar decisiones, ¿no es cierto?, en un espacio electoral. Y desde ese punto de vista, lo que estamos descubriendo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la sociología de este electorado, es que es un electorado bastante sensible a cuestiones que tienen que ver con el orden, con la seguridad. Creo que también aparecen ciertos rasgos de lo que uno podría llamar un votante económico, es decir, un votante que está muy preocupado, ¿no es cierto?, por cómo las propuestas de los candidatos y las candidatas repercuten directamente, ¿no es cierto?, en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, en su economía. Hay que recordar que actualmente, si bien Chile tiene una buena situación económica a nivel regional, tiene, por ejemplo, problemas bastante graves, ¿no es cierto?, a nivel de un desempleo particularmente femenino, ¿no es cierto?, que se heredó de la pandemia y que no hemos podido superar. Entonces, de alguna manera, en esos sectores, ¿no es cierto?, el discurso económico, ¿no es cierto?, y el discurso de promesas económicas que tienen que ver con beneficios como bonos o también, ¿no es cierto?, reducciones de impuestos, es una cuestión muy sensible. Esas personas, como decía bien Gonzalo, no votaban en los últimos ciclos y ahora se ven obligadas, ¿no es cierto?, a tomar opciones, y eso también explica todos los datos, ¿no es cierto?, que estamos viendo, que hablan más bien de un nuevo ciclo político. Y ante las propuestas de la derecha y de la extrema derecha, que como decíamos, iban divididas y que pueden no distar tanto en términos económicos y de seguridad, ¿por qué José Antonio Kast es finalmente el vencedor, Gonzalo? Yo creo que hay dos factores muy importantes. Primero, que ya había sido candidato en 2021, había enfrentado a José Antonio Kast, entonces la dinámica de antagonista y protagonista, ¿no?, entre el gobierno y oposición le quedaba muy cómodo a José Antonio Kast. Además, el propio presidente Gabriel Boric se lo hizo muy fácil, ¿no? Como decía René, durante varios episodios de la primera vuelta fue el propio presidente el que se inmiscuyó en la campaña presidencial, atacando a José Antonio Kast, criticando sus propuestas o, en algunos casos, incluso desacreditándola. Involucrándose en el debate político directamente y eligiendo a José Antonio Kast. Eso es una imagen que para el electorado masivo le quedó muy claro quién era el gobierno y quién era el líder de la oposición, ¿no? Y eso le facilitó mucho el trabajo a José Antonio Kast, ¿no? La experiencia anterior y las intervenciones del actual gobierno. Eso le dio la posibilidad de sumar el 26%. Los otros dos candidatos sumaron el 24%, el 25% aproximadamente entre los dos, y por lo tanto, por eso decimos que la derecha en su conjunto, ¿no?, en todas sus versiones, suma más del 50% de los votos, se acerca al 51%. Precisamente hablemos del candidato que hace la diferencia entre esta derecha, que sumaría el 50%, como usted decía, y que como está representada, ¿no?, por la derecha tradicional, con Evelyn Matei al frente o con Johannes Kaiser también a la ultraderecha, que han ofrecido ya, han, digamos, expresado su apoyo públicamente por José Antonio Kast. Hablemos del candidato que ha sumado casi el 20%, Franco Parisi, que ha quedado en tercer lugar y que ha dicho que no va a expresar públicamente el apoyo por ninguno de los dos. ¿A quién representa este 20%? ¿Quiénes son los chilenos que han votado por él, René? Bueno, lo que sabemos, ¿no es cierto?, porque también siempre es un fenómeno nuevo, entonces lo estamos conociendo aún, a pesar de que él ya se había presentado en la última elección, ¿no es cierto? Lo que sabemos es que su electorado está básicamente situado en el norte de Chile, saca una muy buena votación, ¿no es cierto?, en 3 regiones del norte de Chile que tienen problemas graves relacionados con la seguridad. Son el espacio de paso para la inmigración ilegal que ha llegado masivamente en Chile por lo menos desde el tiempo de la pandemia, incluso antes.
Y ese es uno de los puntos centrales, ¿no es cierto?, que él ha atacado y que ha propuesto en su campaña. También sabemos de que esas tres regiones son regiones que tienen una actividad productiva muy fuerte, particularmente tienen un PIB muy alto, por ejemplo, porque son regiones mineras, ¿no es cierto? Son regiones donde se produce la extracción de los minerales, que es uno de los principales productos, ¿no es cierto?, que exporta Chile al extranjero. Y también, ¿no es cierto?, hay otro factor que me parece relevante, que son poblaciones móviles, ¿no es cierto? Muchas de las personas que trabajan en estas regiones también pueden vivir en otras regiones, y de alguna manera son personas que tienen acceso a ciertos niveles económicos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera pueden y aspiran a tener una mejor calidad de vida a partir, ¿no es cierto?, de la economía. Entonces, creo que esos son como tres factores que definen este nuevo electorado de Parisi, y que es la gran sorpresa, ¿no es cierto?, de esta primera vuelta. Y Gonzalo, usted estaba dando por hecho prácticamente que este 20%, como decíamos, del electorado que se ha decantado por Parisi en la primera vuelta, iría a Kast a la segunda vuelta. ¿Por qué lo dice? No, lo que yo digo es que pertenece a la oposición, ¿no? A las alternativas de oposición, porque el discurso de Franco Parisi es muy frontal y muy duro contra el presidente Gabriel Boric, sobre todo en las materias que menciona René, ¿no? Seguridad ciudadana, combate a la delincuencia y también inmigración irregular y manejo de la economía. En esos tres temas es muy duro y por lo tanto está en un posicionamiento de opositor. Ahora, cuando uno hace un análisis, de algunas encuestas ya lo han hecho, sobre el comportamiento de los electores de Parisi, tanto en 2021 como ahora, porque ya fue candidato en 2021, también fue candidato en 2013, Franco Parisi, diría que aproximadamente un 40% de su electorado iría con Kast, solo un 40% de su electorado, y un 20% elegiría a Jara. Ahora, el otro 40% estaría pensando o en anular o en dejar en blanco. No se ha decantado todavía. Eso es la manera como se repartiría hasta ahora esos 20 puntos casi, ¿no? 2,5 millones de votos que obtuvo Franco Parisi para instalarse en el tercer lugar. Se va a fragmentar esa votación, lo ha hecho antes, lo va a volver a hacer. La vez anterior, el 2021, se fragmentó en favor del presidente Gabriel Boric. Y ahora me parece que se fragmentaría en un pedazo mayor a favor de José Antonio Kast. En el caso de José Antonio Kast, él ya dentro de su electorado de derecha tiene el 50%. Todo lo que reciba de alguna manera de Franco Parisi, de este electorado distinto que sintonizan en algunos temas, sintonizan en la mirada de oposición al gobierno, pero que no es un electorado que se sitúe políticamente en el eje izquierda-derecha, sino que es un electorado bastante más pragmático, como lo describía correctamente René, va a ser un electorado que finalmente va a tomar su decisión de manera bastante libre, ¿no? De la misma manera como eligió a Franco Parisi, sin tener una identificación ni partidaria, ni un posicionamiento político de larga data, sino que pragmáticamente se acerca de acuerdo a las posturas y posiciones que toma el candidato Parisi en cada una de las elecciones. Gonzalo, me gustaría ahondar un poco en estos elementos que puedan tener los chilenos que en primera vuelta no se han decantado ni por Jara ni por Kast a la hora de tomar la elección en la segunda vuelta, porque tengo en cierto modo la impresión que en 2021, cuando recordemos Kast quedó en primer lugar en la primera vuelta, seguido de Boric, de cara a la segunda vuelta Boric acabó ganando con una diferencia de prácticamente 10 puntos, ¿no?, sobre Kast, y no sé si ahí hubo un elemento de miedo a la extrema derecha, de rechazo, que se haya podido ir disipando a lo largo de estos 4 años, también ayudado, ¿no?, por el contexto global en que hemos normalizado la extrema derecha en Estados Unidos, así como en tantos otros países. ¿Qué opina, Gonzalo? Sí, el elemento quizás más distinto, ¿no?, para explicar el cambio, tiene que ver con la dinámica gobierno-oposición, de todas maneras, ¿no? La oposición al entonces, en ese gobierno de Sebastián Piñera, era mayoritaria, y de esos bebió, se apoderó, ¿no? El posicionamiento fue el de Gabriel Boric como el gran opositor al gobierno del presidente Piñera, y de alguna manera dejó en una posición minoritaria a José Antonio Kast. Ahora se estaría produciendo el fenómeno inverso, ¿no? Es decir, nuevamente la mayoría de los chilenos, ahora con voto obligatorio, estaría en una situación de oposición al gobierno, y sería José Antonio Kast quien tendría la ventaja por las distintas dinámicas políticas, porque ya lo enfrentó el 2021, porque se han vuelto a enfrentar ahora durante la campaña,
el que mayor capacidad tiene para captar el voto de cambio o de oposición al actual mandatario. Quizás por eso que también Janet Jara ha tratado, ¿no?, como lo suelen hacer los candidatos del oficialismo y de la continuidad de un gobierno que está mal evaluado, de tratar de romper ese techo, pero no ha logrado ganar en credibilidad. Y si la apuesta es por quién es más opositor, Jara o Kast, sin duda que la victoria de Kast va a ser bastante amplia, ¿no? Se espera que sea incluso cercana al 60% de los votos. René, ¿usted también la decisión que puedan tomar los chilenos este 14 de diciembre como motivada principalmente por esta dicotomía oficialismo-oposición? Perdón que insista, ¿no ve una cierta normalización de la extrema derecha? Bueno, eso se produjo un poco, pero habría que, si uno lo entiende dentro del punto de vista de todo el paisaje político y de toda la oferta de esta primera vuelta, lo que pasó justamente es que Kaiser jugó un rol muy central en el fondo para, de alguna manera, hacer aparecer a José Antonio Kast como un candidato más de centro, dado que Kaiser, en este caso, asumía las banderas más extremas dentro de la derecha, ¿no es cierto? Él fue mucho más duro en muchos de los debates, ¿no es cierto?, sobre el tema de inmigración, sobre el tema de seguridad, incluso sobre temas que están un poco vedados en Chile, como los derechos humanos. Bueno, él se introdujo y de alguna manera marcó un punto, dando así de alguna manera la impresión de que Kast representaba, ¿no es cierto?, un punto más moderado. Entonces, desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con que hubo una suerte de normalización. Y respecto, ¿no es cierto?, al tema de esta segunda vuelta, que finalmente, como se sabe, no hubo sondeo durante estos últimos 15 días, pero bueno, hoy día ya tenemos un primer sondeo que anuncia justamente lo que decía Gonzalo, ¿no es cierto?, que hay una perspectiva muy alta, ¿no es cierto?, para que José Antonio Kast se imponga con casi un 60% de los votos, y en el peor escenario, ¿no es cierto?, se está hablando de un 49-43, ¿no es cierto?, y eso a mí me parece que en esta perspectiva solo es responsabilidad de Kast. O sea, hoy día la presión está del lado de Kast. La única forma de que Kast no ganara es que en la derecha se produzcan decisiones, ¿no es cierto?, mayores, debates mayores que yo no veo hasta el momento, pero que se podrían producir, o que el candidato entrara en una dinámica, ¿no es cierto?, que fuera refractaria y que le permitiera a Janet Jara ir sumando más aportes, ya sea de las candidaturas, ¿no es cierto?, de la centro-derecha o de los electores de centro-derecha, que es una tarea muy complicada, o que también, como decía Gonzalo, bueno, esté de alguna manera mucho más presente, ¿no es cierto?, o se capture, ¿no es cierto?, de manera mucho más eficiente el voto de Franco Parisi, que como también se mencionaba, está bastante dividido. No es que se represente a un solo sector, ¿no es cierto?, ni que se identifique claramente ni con la izquierda ni con la derecha. Entonces, lo que yo diría es que hoy día la presión está del lado de Kast, y si él no llega a ganar, que con unas condiciones muy buenas, sería justamente un despilfarro, ¿no es cierto?, de una excelente opción que tiene hoy día la derecha de iniciar un nuevo ciclo político. Claro, y ante este panorama, ¿no?, en que, como ambos mencionan, Kast tiene prácticamente hecha la victoria, ¿cómo creen que debería actuar en estas semanas, ¿no?, previas a las elecciones? ¿Debería optar por la moderación, por proyectarse todavía más como un candidato más moderado, o debería irse más al extremo, dado que han ganado muchos apoyos, ¿no?, estas opciones también de ultraderecha? ¿Qué opina, Gonzalo? Bueno, ya estamos viendo las decisiones de ambos comandos, ¿no? Así como Janet Jara está buscando un relato nuevo para la segunda vuelta, un discurso que le permita hacerla ver más competitiva, José Antonio Kast decidió inmediatamente a salir de gira, ¿no? Fue a visitar una de las regiones australes de nuestro país, donde mejor le fue, la región de la Araucanía, una región compleja por el conflicto entre el pueblo indígena mapuche, ¿no?, y el Estado, y de alguna manera una zona marcada por la violencia también, por violencia asociada a terrorismo y a violencia política. Entonces él decide ir inmediatamente, empezar a recorrer las regiones, que le permite mantenerse en su discurso, no entrar en debate y de alguna manera ir construyendo esta unidad, porque esta vez su recorrido está incluyendo a todos los parlamentarios elegidos por todas las fuerzas de derecha, porque ya las elecciones parlamentarias en Chile ya terminaron, ¿no? Entonces él ya sabe cuál es el próximo Congreso y está recorriendo junto a los parlamentarios electos de cada una de las regiones el país. Eso le va a dar una ventaja de tiempo. Recordemos que aquí el que tiene el tiempo a su favor es José Antonio Kast. Si no pasa nada, el próximo presidente
tiene que pasar algo bastante mayúsculo, ¿no? Algunos dirían un cisne negro, algo que cambie completamente la lógica de la elección para poder especular sobre un resultado distinto. Hasta ahora no ha ocurrido, llevamos un día recién desde la elección, pero la medida bastante conservadora del candidato José Antonio Kast es salir a recorrer las regiones, darse tiempo. Recordemos que va a tener tiempo solo para un debate presidencial televisivo y me parece que uno radial. No va a haber más que eso antes de la segunda vuelta el 14 de diciembre. Y por el contrario, antes de esta segunda vuelta, ¿qué puede hacer Janet Jara? Ya señalaba Gonzalo antes que había vuelto a prometer el hecho de darse de baja, ¿no?, del Partido Comunista en el que milita desde su adolescencia. ¿Este tipo de acciones hacia la moderación le pueden beneficiar, le pueden perjudicar? ¿Va a tirar la toalla en cierta manera, René? No, yo creo que tiene que tomar todas las opciones posibles. Una de ellas, ¿no es cierto?, tiene que ver con la suspensión de la militancia, tiene que hacer, como ya lo hizo, ¿no es cierto?, en el discurso de ayer, ¿no es cierto?, que entregó después de la recepción de los resultados, de alguna manera hacer gestos muy potentes hacia los sectores medios, ¿no es cierto?, hacia el votante que se identifica con las posiciones de centro. Tiene que tener un acercamiento muy importante hacia la agenda de temas que instaló el candidato Parisi, por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de el precio de los medicamentos en Chile, que es un tema muy sensible, ¿no es cierto?, sobre todo para las poblaciones, ¿no es cierto?, de la tercera edad, que tienen un consumo muy importante, ¿no es cierto?, de medicamentos. Todos los temas que tienen que ver con salud tienen que ser mucho más arriesgados desde ese punto de vista, y ahí tomó, ¿no es cierto?, una idea, en este caso de la candidata Evelyn Matei, ¿no es cierto?, respecto a la lista de espera, en fin, sobre todo oncológicas, ¿no es cierto?, que son bastante importantes y que de alguna manera son un punto sensible y que podría lograr agrandar, ¿no es cierto?, ese electorado. Y tiene que esperar también, creo yo, de que José Antonio Kast se equivoque, ¿no es cierto?, en alguna de las cosas o que haya algunas posiciones que vayan a contradecir esa candidatura. Como decía Gonzalo, es muy difícil porque el tiempo es muy corto, se trata de un mes, ¿no es cierto?, 4 semanas en que se da esta campaña de segunda vuelta. Y por lo tanto, él tiene que, yo creo, asumir una visión mucho más conservadora, y en cambio, Janet tiene que ser mucho más arriesgada para poder crecer y lograr, ¿no es cierto?, ser competitiva en esta segunda vuelta. Bien, pues para terminar este debate les quiero preguntar rápidamente su opinión, porque nos quedamos casi sin tiempo, sobre lo que usted mencionaba, Gonzalo, sobre el papel del Parlamento, donde la extrema derecha con la derecha tradicional se quedan a nada de la mayoría absoluta en la Cámara. ¿Cómo va a influir en este mandato presidencial 2026-2030? Bueno, se esperaba que obtuviera la mayoría absoluta. Yo creo que la estrategia de ir en 2 listas de la derecha le terminó jugando en contra. Teniendo los votos, no alcanzó la mayoría de la Cámara de Diputados, ¿no? Perdió escaños producto de 2 fenómenos. Uno, la división de las listas de la derecha, y segundo fenómeno, la irrupción del Partido de la Gente, el partido de Franco Parisi, con 14 diputados. Ahora, el pacto de Franco Parisi tiene la posición de formar mayoría tanto con la derecha como con la izquierda, ¿no? Tiene un verdadero partido bisagra que va a ser clave. Yo creo, mi impresión es que va a ser un partido, el PDG, oficialista, porque así lo hizo ya con Gabriel Boric. Con solo 6 diputados le dio la mayoría a la Cámara el 2022, ¿no?, cuando se inició el mandato de Gabriel Boric. Y yo creo que va a ser lo mismo, pero ahora en el sentido contrario, es decir, va a ser un pacto con la derecha y de alguna manera le va a dar gobernabilidad a la Cámara de Diputados. René, tiene 2 palabras si quiere, porque nos hemos quedado sin minutos. Por supuesto, yo creo que tampoco le fue muy bien al gobierno, ¿no es cierto?, porque de alguna manera esto de ir también en 2 listas le desfavoreció. Entonces fue como, yo creo que ahí se netearon, ¿no es cierto?, las 2 estrategias, tanto de la derecha, de la centro derecha, como la del gobierno, porque claramente habrían logrado tener 3 o 4 más diputados que hoy día los perdieron por ir en 2 listas. Y Sí. respecto al Senado, que quizás no se refirió tanto a Gonzalo, creo que en el Senado se logra un empate técnico con, digámoslo así, 1 o 2 senadoras o senadores que se podrían volcar y que de alguna manera podrían dar una mayoría, pero que es una mayoría simple, que no necesariamente va a marcar mucho, ¿no es cierto?, el desempeño político, y que probablemente va a ser, como ha sido siempre en Chile, el Senado un elemento moderador, ¿no es cierto?, frente a la mayoría clara que tiene la derecha, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados.
en este caso el Senado, que va a estar mucho más equilibrado en términos de pesos políticos, Sí. va a poder moderar, entiendo, las capacidades, ¿no es cierto?, que tenga el gobierno de hacer cambios. René, pues muchísimas gracias. Iremos viendo lo que pasa de aquí al 14 de diciembre. Gonzalo, un placer igualmente. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes por su atención. Ya regresamos.